Muchas gracias, hermano. Como les digo, es un muy buen día también, muy buen grupo, muy buena asistencia. Hemos tenido este año unas asistencias muy buenas, hermanos. Llegando a los 70, a lo mejor hoy pasamos los 70 personas. Entonces, una bendición, hermano, muy grande para nosotros, siempre contando pues a los niños. Los niños nunca se dejan de contar porque ellos son parte esencial también de la iglesia. Vuelvo a leer, hermanos, Gálatas, capítulo 5, verso 8. Esta persuasión no es de aquel que os llama. Voy a predicar, hermanos, bajo el tema la persuasión que no es desde el amor. La persuasión que no es desde el amor. Quiero empezar una serie de sermones sobre el fruto del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, detalla 9 características del fruto del Espíritu. Y la primera de ellas es el amor. El amor. Gálatas 5:8, que fue el texto que leímos, dice: esta persuasión no es de aquel que os llama. Y por eso el mensaje tiene que ver con la persuasión que no es desde el amor. Los más fuertes persuasores son el deseo, el miedo y la vanidad. Los propagandistas de la carne intentarán convencer al otro de la necesidad de hacer algo que vaya a calmar sus obsesiones, que apague sus temores y que aumente su orgullo. Según las Escrituras, había algunas personas en la iglesia de Galacia instigando a los hermanos para que volvieran a las prácticas religiosas judías de la ley de Moisés y así resolver las dudas de su conciencia. En varias partes de la carta, el apóstol se refiere directa o indirectamente a estos persuasores. Mire Gálatas capítulo 1, verso 7. Aquí hablando del Evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Lo que parece indicar esa palabra es que había líderes en la iglesia de Galacia que buscaban inquietar las mentes de los hermanos y alejarlos de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Con la misma técnica astuta con que Satanás engañó a Eva, como dice segunda carta a los Corintios 11:3. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. Yo le llamo a estos inquietadores, persuasores profesionales. Hombres y mujeres con la capacidad de poner la gente a dudar, de poner a dudar de la fe y aún de la misma obra de Cristo. Y el apóstol también los muestra como persuasores. Mira el verso 10 de Gálatas 1. Gálatas 1:10. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios.
O sea que estos hombres, estos líderes, estaban tratando de persuadir a los hombres. Por eso los llamo persuasores profesionales, aquellos que buscan persuadir al otro. Tocar su orgullo, sus deseos o sus miedos. Y tocando su orgullo, sus deseos o sus miedos, los llevan incluso a dudar de la obra de Cristo, de la salvación, de la fe. ¿Cómo podrían estos hombres o mujeres, si lo podríamos en el caso de hoy también, inquietar a los hermanos y a las hermanas? Pues despertando sus deseos, su miedo, su orgullo. En la iglesia de Galacia estas personas eran comparables a los falsos hermanos que espiaban la libertad en Cristo de aquellos que habían sido salvados. Mire Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 3 y 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse, y esto por causa de los entrometidos a escondidas, falsos hermanos, que se entraban secretamente para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a servidumbre. Es muy interesante entonces que estos persuasores hablan al escondido, en secreto. Porque dice ahí que se entraban secretamente. Hablan al escondido o en secreto, en tinieblas. Son tinieblas mismas. O como dicen las mujeres en Medellín, son tinieblos. Tengo un tinieblo, dicen algunas. Es decir, tengo uno que me está hablando en secreto. Es decir, tengo uno que está despertando mis deseos, mis miedos y mi orgullo. Estos persuasores profesionales valoran las posiciones de poder, las posiciones altas, a las que llegaron a lo mejor por sus influencias, sin méritos para estar en ese lugar. Nos sorprendemos en algo cuando escuchamos audios y palabras y cómo se tratan y cómo se hablan los hombres y las mujeres de los escándalos políticos. En este gobierno y en el anterior y en el anterior y en el anterior. Yo me pregunto cómo llegaron a esos puestos. Seres humanos tan vulgares, con ese lenguaje, tan de bajas pasiones en sus relaciones con otros, que se les nota en su manera de hablar. ¿Cómo estas personas llegan a esos puestos a manejar miles y miles y millones de pesos? Pero no importa mucho a ellos cómo llegaron, les importa su puesto. A los persuasores profesionales les importa mucho que les digan doctores, que tienen algún título, que tienen algún poder. Lo anterior se puede notar ahí mismo en Gálatas 2, verso 2. Vine empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano. Ahora mire el verso 6. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombres. Parecían, les gustaba hacer algo, les gustaba decir que tenían algo, pero Pablo dice, a mí no me importa mucho eso. Cuando fui a hablar con los que parecían ser algo, con Pedro, con Santiago, con Juan, Pablo decía, pues parecían, si Dios los puso ahí, bueno, Dios los puso. Pero no importa mucho el título que tengan, pero al persuasor profesional sí le interesa mostrar su título, mostrar su poder, mostrar que es alguien. Les importa que los llamen maestros o doctores o cualquier cosa por ese estilo. Y no porque en sí eso sea malo, sino porque estos persuasores buscan aparentar delante de los hombres. El astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson dijo esta frase, hermanos.
Si tú necesitas invocar tu pedigrí académico o los títulos que tienes para que la gente te crea, entonces no tienes un buen argumento. Si tú necesitas invocar tu pedigrí académico o los títulos que tienes para que la gente te crea, entonces no tienes un buen argumento. Y por lo que yo veo aquí, hermano, eso es lo que les gusta a los persuasores profesionales. Ellos dicen, es que yo estudié. Es que yo sí soy estudiado. Yo soy médico, yo soy abogado. Perdónenme los abogados que hay aquí. Mire, yo sí soy abogado. ¿Usted quién es? ¿No entiende usted con quién está hablando? Parece es una contradicción práctica, pero es un asunto muy diabólico. Satanás habló en secreto con Eva, pero le dijo que sería como una diosa, sabiendo el bien y el mal. Aunque es en secreto, la está levantando su orgullo. El persuasor y la persuasora profesional hablan en secreto, en tinieblas, en escondido, pero dicen que tienen títulos, que pueden hablar, que ellos sí saben, que tienen muchos conocimientos y van buscando la caída de su interlocutor, no porque lo amen, sino porque buscarán aprovecharse de él o de ella. Nuevamente, mis hermanos, vemos la preocupación del apóstol Pablo frente a estos persuasores que predican otro evangelio y que quieren obligar a los hermanos a circuncidarse y a guardar la ley. Así está en el capítulo 3, verso 1 de Gálatas. Oh Gálatas sin ceso, ¿quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Esta palabra hechizó es una palabra que también tiene que ver con hablar, con lanzar un hechizo, con persuadir a través de las palabras. ¿Quién os hechizó? ¿Quién los fascinó tanto? Le despertaron sus deseos, sus miedos y su orgullo. Hay gente, hermanos, que son muy astutos para sus palabras y que son muy astutos para despertar los miedos en las personas. Un hermano en el Amazonas me comentaba este caso. Hace 8 días, la semana pasada. Me decía, hermano, un amigo me vive diciendo que el verdadero día de reposo es el sábado. Y me mostraba en la Biblia que los apóstoles guardaron el sábado y que el Señor Jesucristo fue a las sinagogas los sábados. Y ese amigo me decía que el asunto de descansar el domingo, de guardar el domingo, lo inventaron después y que es un invento de la Iglesia Católica, la prostituta de Revelación 17. Y esas palabras se me iban metiendo en la mente. Y yo me acostaba, me decía ese muchacho, y yo me acostaba y me ponía a pensar si estaría fallando yendo al culto el domingo. Y yo pensaba en las noches y decía, estoy fallando, porque en lugar de ir el sábado, me voy el domingo para el culto. Y entonces comentaba el hermano. Y después ese amigo me decía, ¿sabe por qué hay que guardar el sábado? Porque es un mandamiento eterno, que viene desde antes de la ley. Y entonces me decía a mí, ese hombre me estaba convenciendo, y se me metía eso en mi cabeza, y se me metía más en mi cabeza. Y entonces le pregunto a usted hoy día, Pastor Fabio, ¿eso es así? Yo nada más pensaba, ¿quién te hechizó? ¿Quién te hechizó con esas palabras? Esos persuasores profesionales hablan en secreto, a escondidas. Les encantan los títulos, les encanta ser alguien y saben hablar. Tienen tantas palabras que pueden convencer, hechizar con sus palabras. Bien veo que no me amas, pues le crees más a tus ojos que a mis palabras. Decía Mademoiselle de Someria en el libro del amor de Stendhal, en el momento en que fue descubierta en el adulterio. Veo que no me amas porque le crees más a tus ojos que a mis palabras. Frases de una persuasora profesional. Además de esas 3 características,
Estos persuasores profesionales tienen celo, pero un celo de orgullo, no un celo de servicio. Es decir, yo puedo ayudar a alguien porque lo amo y quiero lo mejor para esa persona, pero también yo puedo ayudar a alguien para que diga que yo soy bueno, que yo soy el mejor, que yo fui el que le conseguí trabajo, que yo soy el que lo tengo en ese puesto. Mire Gálatas capítulo 4, verso 17. Ellos tienen celo por vosotros, mas no bien. Antes os quieren separar de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Lo que quieren estos persuasores profesionales no es que usted esté bien ni que yo esté bien. Ellos lo que quieren es que usted los alabe a ellos. Que usted hable bien de ellos. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren ayudar a costa de su propio orgullo, contando con su propio orgullo. Retomemos, mis hermanos y hermanas. Los persuasores y persuasoras profesionales quieren convencerlo de hacer algo inquietando sus miedos, sus deseos y su orgullo. En Galacia, Pablo los muestra como sujetos que actúan en las sombras, en el misterio, que hablan por debajo o por detrás. También como personas a las que les gusta el pedigrí profesional, que los vean como algo, que los llamen como algo que supuestamente son. Y además tienen palabras de hechizo, palabras que fascinan, que hacen que la gente no piense mucho, sino que sienta algo. Y finalmente tienen celo, pero ese celo que tienen por sus interlocutores no es porque los amen, es porque quieren sentirse amados ellos mismos, quieren que los alaben a ellos. Y así finalmente, hermanos, llegamos al capítulo 5 de Gálatas, el capítulo que habla del fruto del Espíritu. Pero aquí el apóstol Pablo vuelve a hablar de estos persuasores profesionales, los que inquietan los deseos, los miedos y el orgullo, y dice, esa persuasión no viene de Dios. Verso 8, esta persuasión no es de aquel que os llama. Pueden estar convencidos, pueden tener esa convicción, pero no es una convicción que venga de Dios. Usted va a decir, estoy convencido de eso. ¿Y qué dice Pablo? Pero esa convicción no viene de Dios. No es del que los está llamando. No es de aquel que los llama. Me imagino las palabras de estos hombres convenciendo a la gente para que se circuncidaran, poniendo a dudar a los hermanos para que se circuncidaran y les decía que tenían que circuncidarse a los hombres, quitarse el prepucio y entonces así podían agradar a Dios. A lo mejor se hacían pasar por amigos personales de Pablo, de Pedro, o de Juan, o de Santiago, o de alguno de los que estaban en Jerusalén. Llegaban en silencio y hablaban en silencio, pero quería que hablaran bien de ellos y que los exaltaran a ellos. Así hemos conocido gente que entra a las iglesias, en silencio, calladamente, persuadiendo, pero les gusta que hablen bien de ellos, pero les gusta sentirse bien. Me imagino sus palabras hechiceras. Mire, Dios mandó la circuncisión. No la mandó con Moisés, la mandó antes de Moisés, o sea que no es la ley. Desde Abraham ya estaba, porque la circuncisión es una alianza de Dios con su pueblo. Y se necesita, por lógica, tener una señal en el cuerpo de que somos propiedad de Dios. Mire que cuando usted va a entrar en cualquier grupo, le hacen una señal en el cuerpo. Si va a entrar a un grupo musical, muy posiblemente le hacen un tatuaje. Todos los grupos, mire, hasta los grupos de bandidos, de bandoleros, cuando entra alguien a una de esas organizaciones, se pone el nombre de la organización en la ropa o se tatúa el nombre de la organización. Porque ahora va a ser miembro de ese grupo. Los que entran a una logia masónica se ponen una señal en su cuerpo o andan con los símbolos de la masonería. Es más, si usted ama mucho a su hija, a su hijo, usted se pone el nombre de su hija o de su hijo en el cuerpo. Usted no dice, es que yo llevo a mi hijo en el corazón. Usted se lo marca, se lo tatúa.
No, usted debe tener una señal sobre su cuerpo para que el mundo sepa que usted es parte del pueblo de Dios. Y esa señal debe de ser la misma señal que Dios dijo que se tenía que poner, que tenía que tener. Es decir, se tiene que quitar su prepucio. Tiene que circuncidarse. Mire que la gente cuando se casa se ponen el anillo para que todos sepan que están casados. Es algo físico. Y así la gente o los hombres cuando hacen un pacto con Dios tienen que tener algo físico en su cuerpo para que ese pacto con Dios se vea. ¿Cómo va a decir usted que es miembro del pueblo de Dios si nada en su cuerpo lo muestra como miembro de Dios? ¿Sí o no? Amén. Pues no, hermanos. No. No es amén. Esa persuasión no viene de Dios. Esa persuasión no viene de Dios. ¿Por qué no viene de Dios? Porque eso es lo que dice Pablo. Esa persuasión no viene de Dios. Versículo 4. Cristo se ha hecho para vosotros inútil, los que pretendéis ser justificados por la ley. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Ahí sí, amén. En la Biblia del Cántaro, en esta Biblia Valera 1602, dice así ese versículo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni el prepucio, sino la fe que obra por la caridad. La caridad, pues la palabra griega aquí para amor es ágape, el amor fraternal. La caridad es el alma de la fe. El amor inflama la fe. La fe obra por el amor. La fe que obra por el amor. El amor inflama la fe, el amor ayuda a la fe, el amor mueve la fe. La primera característica del fruto del Espíritu es el amor. Pues el amor entre hermanos ayuda a la fe, inflama la fe, hace que obre la fe. Una iglesia con amor sincero hace que actuemos más en fe. No en el amor de los persuasores que es en tinieblas, que es palabrero, que es hechicero, que busca la fama. No, no queremos ese tipo de amor, ni queremos ese tipo de iglesia. Pura salamería, falso amor, falsa caridad. Queremos crecer en el amor, porque si crecemos en el amor, actuamos en fe. Le pedimos al Señor que por favor ayude a nuestra iglesia a vivir en amor, a actuar en amor sincero, fruto del Espíritu Santo, para que así podamos crecer en la fe. De resto sería pura salamería, vanas palabras, vanidad. Démosle gracias a Dios. Padre nuestro, gracias te damos.